Hola chicos, hoy vamos a mirar una de las aplicaciones más importantes que tienen las derivadas parciales. Las derivadas en general, eh, una de las aplicaciones esenciales es para encontrar los valores máximos y mínimos. Bueno, en funciones de varias variables, también las derivadas parciales, máximos y mínimos, es una de las principales aplicaciones. Todo momento, ya sea en la industria, en el medio ambiente, en la parte social, en la parte económica, se está buscando siempre maximizar y minimizar, maximizar ganancias o maximizar eventos, pero minimizando ya sea costos o productos o personal. Entonces siempre estamos buscando esos puntos donde nos permiten tener mayor ganancia, pero a menor costo. En una función cualquiera podemos tener máximos que pueden ser relativos. Eso significa que tendríamos un máximo que, de acuerdo a los puntos que están alrededor, él se convertiría en un máximo, o un mínimo relativo, que significa que alrededor de esos puntos o dada una frontera, él es el mínimo dentro de ese rango. Pero también podemos tener los máximos y mínimos absolutos, que es en toda la función cuál es el mayor valor que toma la función y cuál es el menor valor que puede tomar la función. Los puntos críticos, dado un punto A, B es un punto crítico. En esos puntos críticos nos vamos a dar cuenta que las derivadas parciales, por ejemplo, si es una función de dos variables, sus derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y son ceros. ¿Por qué? Porque acordémonos que una derivada parcial es la pendiente de una recta tangente. Entonces, en esos puntos críticos, la recta tangente es totalmente horizontal y las pendientes de las rectas horizontales, acordémonos que tienen pendiente cero. Entonces, las derivadas, ya sea máximo, ya sea mínimo, pero también en los puntos de silla, un punto de silla es aquel donde es un punto de inflexión. ¿Vale? Es un punto de inflexión, pero dentro de esa función, dentro de esa superficie, no es ni máximo ni mínimo. Si viéramos por un sentido, parecería como si fuese un mínimo, ¿vale? Si nos vamos desde arriba hacia abajo, podríamos pensar que es un mínimo, pero si tomamos la función de abajo hacia arriba, podría pensarse que es un máximo. Entonces, por eso se convierte en un punto de silla. Este nombre lo recibe por la forma que tienen las gráficas en esos puntos. ¿Cómo encontramos esos puntos? Con la prueba de la primera derivada, cuando derivamos e igualamos a cero, esos puntos nos están indicando que son puntos críticos. Sin embargo, no nos está indicando si son máximos o mínimos o puntos de silla. Existe entonces una forma de determinar si dado un punto, que es un punto crítico, este es máximo, mínimo o punto de silla. Esto se hace a través de la prueba de la segunda derivada. La prueba de la segunda derivada no es otra cosa que un determinante que se calcula a través de las segundas derivadas de la función. Entonces, acordémonos que un determinante se calcula multiplicando la diagonal principal menos la diagonal secundaria. Por eso, entonces, la fórmula de ese determinante, que lo denominamos D, es igual a f de xx por el f de y menos el f de xy al cuadrado. ¿Por qué queda f de xy al cuadrado? Porque acordémonos que como esto se va a aplicar para funciones de dos variables, por el teorema de Clairaut, vimos anteriormente que la derivada de f con respecto a x y luego y es lo mismo que f yx, la derivada de f con respecto a y luego a x. Por eso tomamos una de las dos y esa la elevamos al cuadrado.
¿En qué consiste la prueba de la segunda derivada? Es muy sencillo de verificar. Dado que tengamos un punto crítico AB, evaluamos lo que nos da ese determinante, esa D, en el punto. Si ese valor nos da mayor que 0, lo que hacemos es que evaluamos también la segunda derivada de la función con respecto a x dos veces. También lo evaluamos en el punto. Si al hacer esa evaluación también nos da mayor que 0, significa que ese punto crítico que habíamos encontrado es un mínimo relativo. Por otra parte, si al evaluar D nos había quedado mayor que 0, pero la segunda derivada con respecto a x nos había dado menor que 0, entonces significa que ese punto es un máximo relativo. Y si el determinante nos da un valor menor que 0, inmediatamente podemos decir que ese punto no es máximo ni mínimo, sino que ese podría ser un punto de silla. ¿Cómo entonces determinamos los valores máximos y mínimos para una función, en este caso de dos variables? Primero, el primer paso que vamos a hacer es determinar los puntos críticos. Vale, entonces acordémonos, puntos críticos son los puntos donde la derivada parcial de primer orden son iguales a 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a derivar nuestra función con respecto a x, la igualamos a 0 y lo mismo hacemos con la derivada con respecto a y, también la igualamos a 0. ¿Qué hacemos? Hay que resolver un sistema de ecuaciones. En este caso es un sistema 2 por 2. ¿Qué significa que es un sistema 2 por 2? Que es un sistema que tiene dos ecuaciones, dos incógnitas. Dos ecuaciones, una ecuación con la derivada con respecto a x, otra ecuación va a salirnos con la derivada con respecto a y las incógnitas que tendremos que hallar son x y y. Estos sistemas generalmente no son sistemas lineales. Son sistemas que pueden depender de muchas funciones. ¿Cómo lo vamos a resolver? Con los métodos que nos han enseñado en el bachillerato, como es el método de sustitución, de igualación, de reducción. Con esos métodos podemos aplicarlos y así dar solución al sistema de ecuaciones. Rara vez podemos aplicar, por ejemplo, un método de determinantes o un método de Gauss-Jordan en estos sistemas porque esos están realizados para sistemas lineales. Y les insisto, estos sistemas generalmente no son sistemas lineales. Entonces, vamos a hacer acopio de nuestro conocimiento sobre cómo resolver sistemas de ecuaciones por los métodos de igualación, sustitución, reducción. Como resultado, cuando tengamos el resultado al resolver este sistema de ecuaciones, pues vamos a tener un conjunto de puntos que serán nuestros puntos críticos, de los cuales todavía no vamos a saber si son máximos, mínimos o puntos de silla. Para determinarlo, lo que hacemos es utilizar la prueba de la segunda derivada. Para esto, lo que tenemos que hacer, recordemos, es calcular ese determinante. Por lo tanto, necesitamos primero calcular las segundas derivadas de nuestra función, todas las segundas derivadas de nuestra función. Acordémonos que por el teorema de Clairaut, f de xy es lo mismo f de yx. Esas segundas derivadas nos dan iguales. Por eso en la fórmula pues nos quedamos con una sola elevada al cuadrado. Luego lo que vamos a hacer es que vamos a evaluar tanto d como la segunda derivada con respecto a x en todos los puntos que obtuvimos en el paso anterior, en todos los puntos. Y ya sabemos que si d nos da mayor que 0 y la segunda derivada con respecto a x también mayor que 0, entonces es porque nuestro punto es un mínimo relativo. Si d nos da mayor que 0 y la segunda derivada con respecto a x es menor que 0, es porque nuestro punto es un máximo relativo. Y si el determinante nos da menor que 0 es porque nuestro punto es un punto de silla. Veamos entonces un primer ejemplo. Un primer ejemplo donde vamos a calcular los valores máximos, mínimos y puntos de silla de una función.
la función es x4 más y4 menos 4xy más 1. Entonces, veíamos en la presentación anterior que el primer paso es encontrar las primeras derivadas de nuestra función. Derivamos nuestra función con respecto a x y con respecto a y. La derivada con respecto a x, entonces nos va a quedar 4x a la 3. La derivada de y a la 4 es 0, si estamos derivando con respecto a x, menos 4y. La derivada de x es 1 y 4 y y están ahí como una constante. Y la derivada de 1 es 0. Similarmente, la derivada con respecto a y, x4 es constante, daría 0. La derivada de y a la 4 es 4y3 y con menos 4x porque la derivada de y es 1. Más 0 porque la derivada de 1 también es 0. Armamos el sistema. ¿Cómo lo armamos? Tomamos esas ecuaciones y las igualamos a 0. Este sistema entonces es un sistema 2 por 2. Tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas. ¿Cómo lo podemos resolver? Utilizando algunos de los métodos que les insisto: sustitución, igualación, reducción. En este caso, por ejemplo, voy a usar sustitución. ¿Qué significa que vaya a usar una sustitución? De la primera ecuación parece sencillo poder despejar y. Ese valor de y que despeje en la primera ecuación lo voy a reemplazar en la segunda ecuación. Bueno, antes de eso, le hacemos una simplificación. Puedo factorizar el 4 y lo puedo pasar a dividir sobre 0, pues me queda igual, entonces me queda más corta factorizando y simplificando ese 4. Ahora sí, de la primera ecuación lo que voy a hacer es despejar y. Entonces me va a quedar que x3 es igual a y, pasando el menos y al otro lado de la igualdad, o lo que es lo mismo que y es igual a x a la 3. Este valor lo voy a reemplazar entonces en la segunda ecuación. Y lo reemplazamos por x a la 3 elevado a la 3, porque es lo que está en la segunda ecuación, menos x es igual a 0. Que es lo mismo que decir que x a la 9 menos x es igual a 0. Factorizando una x me queda que x que multiplica a x a la 8 menos 1 es 0. Tengo un producto igualado a 0. Generalmente uno busca tener factores igualados a 0, porque cuando yo tengo factores igualados a 0, la única opción es que uno de esos factores o los dos sean 0. Por ejemplo, en este caso, no hay opción, o x vale 0 o x a la 8 menos 1, el factor x a la 8 menos 1 es 0. Una de las dos opciones se tiene que cumplir para que ese producto que está indicado me dé 0. Por lo tanto, una posible solución es que x valga 0 y la otra, despejando de x a las 8 menos 1 igual a 0, me va a quedar que x es igual a más o menos 1. Cada vez que saquemos raíces, en este caso, por ejemplo, estoy sacando raíz octava de 1, cada vez que saquemos raíces, no olvidar que si esa raíz, el radical es un número par, el valor de la raíz va a quedar positivo y negativo. No hay que olvidarlo porque si no estaríamos omitiendo una de las respuestas. Por lo tanto, tengo tres posibles opciones. O x vale 0, o x vale 1, o x vale menos 1. Son tres opciones distintas de valores que pueden tomar x. Ahora bien, esos valores de x los puedo reemplazar en mi ecuación que habíamos sacado anteriormente, que es y igual a x a la 3, para establecer cuánto debe valer y para cada punto. O sea, puedo decir, si x vale 0, lo reemplazo en esta ecuación, me queda que y igual a 0 a la 3, o sea, 0. Si x vale 1, y igual a 1 a la 3, me queda y igual a 1. Y si x vale menos 1 elevado a la 3 también es menos 1 y por lo tanto y vale menos 1. Esto quiere decir, y es muy bueno establecer y escribirlo así en parejas, cuáles son nuestros puntos críticos. Nuestros puntos críticos entonces será 0, 0, 1, 1 y menos 1, menos 1. Serán los tres puntos críticos que tiene esta función. Ahora bien, lo que vamos a establecer si ellos son máximos, mínimos o puntos de silla.
para lo cual necesitamos sacar el determinante, pero para sacar el determinante lo que tenemos que hacer es calcular todas las segundas derivadas. ¿Qué hacemos? Como ya tenemos la primera derivada con respecto a x, lo que hacemos es que esa función la volvemos a derivar otra vez con respecto a x. Entonces teníamos al inicio de nuestro ejercicio que la derivada de nuestra función con respecto a x era 4x3 menos 4y. Al volverla a derivar, 4 por 3, 12, x cuadrado sería la derivada de esa función otra vez con respecto a x, dado que menos 4y sería constante y su derivada sería 0. Igualmente, derivamos la primera derivada con respecto a y, la volvemos a derivar con respecto a y. También de manera similar nos va a quedar 12y cuadrado. También requerimos la derivada de la función f con respecto a x y luego y, que es la misma por el teorema de Clairaut que la derivada de nuestra función primero con y y luego con x. Verifiquemos igualmente. Teníamos que la primera derivada con respecto a x era 4x3 menos 4y. Si esa la derivamos ahora con respecto a y, 4x3 es constante, nos daría 0, y la derivada de menos 4y con respecto a y es menos 4. De igual forma, si tomamos la primera derivada de la función con respecto a y, que es 4y3 menos 4x, y la volvemos a derivar con respecto a x, nos vamos a dar cuenta que el primer término su derivada es 0 y para el segundo menos 4x con respecto a x es menos 4. Nuevamente se comprueba que efectivamente cumple con el teorema de Clairaut. Aplicamos entonces nuestra fórmula de calcular el determinante. Quedando entonces que nuestro determinante sería igual a 12x cuadrado por 12y cuadrado menos 4 elevado al cuadrado, lo que es lo mismo que 144x2y2 menos 16. ¿Qué vamos a hacer con ese determinante? Vamos a evaluar nuestros puntos críticos con esa fórmula y miramos el signo, cuál nos da mayor que 0 y cuál nos da menor que 0. Si evaluamos con el punto 0, 0, a reemplazar en nuestra fórmula x por 0 y y por 0, nos va a quedar que el determinante en 0, 0 nos da menos 16, que es un valor negativo, menor que 0. Si evaluamos en 1, 1, la solución a reemplazar x por 1 y y por 1, pues me va a quedar 144 menos 16, que es 128, que es un valor positivo. De igual forma, si evaluamos en el punto menos 1, menos 1, si evaluamos el punto menos 1, menos 1, a reemplazar en la fórmula, menos 1 elevado al cuadrado también es 1 positivo, por lo tanto también me queda un valor de 128, que es un valor positivo. Para los valores que son positivos, tenemos que evaluar entonces cuánto es la segunda derivada con respecto a x. El valor que está negativo, el que es menor que 0, sencillamente ya sabemos que ese va a ser el punto de silla. Cuando evaluamos la segunda derivada con respecto a x en el valor 1, 1, nos vamos a dar cuenta que f de x era 12x cuadrado, reemplazando x por 1, pues me va a dar 12. Igual en el punto menos 1, menos 1, menos 1 al cuadrado sigue siendo 1 positivo, multiplicado por 12 da 12. En los dos casos, las derivadas, tanto en 1, 1 como menos 1, menos 1, la determinante nos quedó mayor que 0 y la segunda derivada con respecto a x también nos da mayor que 0. Esto indica que esos dos puntos son mínimos. Y como les había dicho, 0, 0 es un punto de silla y los otros dos son puntos mínimos. De hecho, son los mínimos absolutos de nuestra función. Gráficamente, si utilizamos un software graficador, en este caso estoy utilizando el GeoGebra 3D, nos vamos a dar cuenta que esta figura, yo siempre he dicho que a mí me parece como que tiene forma de pantalones, pero que las botas están cerradas. Bueno, es lo que visualmente
me deja ver. Esta función es infinita hacia arriba, o sea que esta función continúa infinita hacia arriba, por eso esta función no tiene máximo, no hay forma de obtener un máximo. Sí tiene dos mínimos, ¿dónde están ubicados? Uno está ubicado en 1, 1, el otro estaría ubicado en la parte de atrás, en el punto menos 1, en las coordenadas x, y. Y en 0, 0 vemos que hay un punto de silla, es un punto que no es ni mínimo ni máximo, es un punto sencillamente de inflexión. Con esto entonces terminaríamos de dar solución a este ejercicio. Continuando, vamos a hacer ahora otro ejercicio, en este caso un ejercicio un poco más práctico, un ejercicio que puede ser de aplicación, por ejemplo, en la ingeniería industrial, donde tenemos, en este caso, nos pedirían construir una caja rectangular, pero esta caja no va a tener tapas, pero solamente nos han dado 12 metros cuadrados para construir esa caja de cartón. Entonces nos piden calcular el volumen máximo de la caja, o sea, cuáles serían las dimensiones de mi caja para que el volumen que esté dentro de esa caja o el volumen que pueda cobijar la caja sea máximo. Iniciamos pensando entonces en nuestra caja, que acordémonos que el ejercicio nos dice que es sin tapa, o sea, es como si tuviera cinco lados, digamos así, 5 tapas, 5, sí, las 4 de todo el borde y la capa de abajo. En la parte de arriba no tiene tapa. Voy a darle el nombre de las variables. Esta caja para mí va a tener una profundidad de X, un ancho de Y una altura de Z. El nombre de las variables es lo de menos, pero voy a considerar estas tres variables, X, Y, Z. Como sabemos por fórmulas geométricas, el volumen de una caja es igual precisamente al ancho por el largo por el alto de la caja, o sea, XY por Z. Esta sería una función de tres variables y acordémonos que el procedimiento que hemos descrito no funciona para funciones de dos variables, ¿vale? Entonces, por eso de una vez no podríamos aplicar el procedimiento porque esta es una función que depende de tres variables. Pero nos han dado una restricción. La restricción dice que solo tenemos 12 metros cuadrados de cartón para elaborarlo. Lo que voy a hacer es abrir esa caja y mirar cuál es el área que requiero para la construcción de esa caja. ¿Cuánto cartón, pero en términos de X, Y, Z, requiero para construir esa caja? Nuevamente, pues yo tengo valores de X que me indican la profundidad, el Y, acordémonos que es el ancho de la caja y Z es el alto. Teniendo eso, miremos que nos salen 5 rectángulos y voy a calcular el área de cada rectángulo. El rectángulo que tengo al frente, el que está más próximo, tiene ancho Y, altura Z, o sea que ese tiene un área de Y por Z, al igual que el último, el extremo de atrás también tiene área Y por Z. Los dos rectángulos que tengo a la izquierda y a la derecha tienen un largo de X y una anchura de Z. Tengo dos que tienen esa misma dimensión, que es X por Z. Y el que está en la base tiene ancho Y, la profundidad es X, o sea, Y por X. Tengo una sola dado que ya no tengo la tapa. Por lo tanto, para construir esa caja, el área que requiero sería 2 veces YZ, que son el rectángulo que está al frente y el que está detrás, 2XY, XZ, que son los rectángulos que están a la izquierda y a la derecha, más el rectángulo que está en la base, en el centro, que tiene área X por Y. Lo que me da el ejercicio es que son 12 metros cuadrados, por ahora voy a quedarme solo con 12. Lo que voy a hacer ahora es despejar de esta ecuación Z. ¿Por qué la quiero despejar? Para poderla
reemplazar, me va a quedar z en términos de xy y la podría reemplazar en la fórmula de volumen para que volumen solo me quede una función que dependa solo de x y y, ya no dependa solo también de z. Entonces lo que hacemos es primero factorizar z de los dos primeros términos, factorizo z, entonces me queda factor de 2y más 2x igual a 12 y el término xy también lo llevo al otro lado de la igualdad. Despejando z, entonces me va a quedar que z es igual a 12 menos xy sobre 2y más 2x. Ahora reemplazamos entonces en la fórmula de volumen, que era xy por z, y z lo reemplazo por el valor que acabamos de encontrar. Multiplicando ese término xy por los términos del numerador, la fórmula finalmente me queda que el volumen es 12xy menos x cuadrado y cuadrado sobre 2 que multiplica x más y. Es una función de dos variables. A esa función quiero maximizar, necesito saber cuál es el volumen máximo que va a tener mi caja. Entonces, aplicando la teoría que vimos anteriormente, lo que requiero es encontrar la derivada de la función con respecto a x, luego con respecto a y, armar el sistema de ecuaciones y resolverlo. Esto es un cociente y por lo tanto hay que aplicar la fórmula de derivación de un cociente. Denominador al cuadrado, ese denominador lo coloco arriba, derivo el numerador, menos, luego derivo el denominador y coloco el numerador sin derivar. Simplificando y agrupando términos, finalmente esto me va a quedar como y cuadrado que multiplica a 12 menos 2xy menos x cuadrado sobre 2 que multiplica x más y al cuadrado. El 4 se simplificó con el factor común que pudimos sacar en la parte de arriba, que es 2. Es necesario realizar en una hoja, pues que ustedes realicen estas cuentas y que lleguen realmente a que ese es el factor ya simplificado. De igualmente hay que encontrar la derivada de la función con respecto a y. Aplicamos igualmente la fórmula del cociente, pero esta vez teniendo en cuenta que estamos derivando con respecto a y que x es la constante. El sistema de ecuaciones, acordémonos que nos quedaría igualando esos dos resultados a 0. Este es el sistema de ecuaciones que tendríamos que resolver. Como tengo productos y cocientes, podemos, antes de resolver el sistema, simplificar un poco más esta ecuación. Cuando yo tengo productos y cocientes igualados a 0, me puedo entonces hacer la pregunta, ¿cuándo esos factores que hay ahí son ceros? ¿Vale? Uno tiene que ser 0 para que ese producto que está indicado es 0. Tengo que garantizar que el denominador no sea 0, pero resulta que 2 que multiplica x más y todo elevado al cuadrado no puede ser 0. Porque si eso es 0, significa que x más y es 0, o sea que x sería igual a menos y. Y como esto es una caja, no puedo tener una medida, por ejemplo, de 5 metros y la otra sería menos 5 metros. No tendría sentido valores negativos en dimensión de una caja. Por eso, en este ejercicio, que es un ejercicio práctico, ese valor no es posible tomar. Ese valor negativo no podría ser y, por tanto, no puede ser que el denominador sea 0. Ahora, miremos los numeradores. En el numerador, en la primera ecuación, tengo y cuadrado que multiplica un factor y en la segunda ecuación tengo x cuadrado también que multiplica a otro factor. Resulta que ni y cuadrado ni x cuadrado pueden ser ceros. ¿Por qué? Porque pensemos en nuestra caja. Si yo digo que x es 0 o que y es 0, ya no tendríamos cajas. Entonces, por esa razón, esos valores no pueden ser ceros. Significa que no queda otra opción. Significa que 12 menos 2xy menos x cuadrado es lo que vale 0. O que 12 menos 2xy menos y cuadrado es 0.
¿vale? Entonces es como si en este caso estamos garantizando que efectivamente el denominador, por ejemplo, lo puedo pasar a multiplicar al 0. Lo puedo pasar a multiplicar al 0 porque es un valor distinto de 0, hay que garantizarlo. Si el ejercicio no fuese de contexto, estas soluciones x0, x igual a menos y tendrían que ser consideradas. Esos puntos serían puntos críticos de la función si no fuese de aplicación. Como es de aplicación, pues terminamos quitando algunos de los puntos que nos han salido. Ahora bien, entonces me queda un sistema, sigue siendo un sistema 2×2, pero es un sistema más sencillo. ¿Qué hay que hacer? Aplicar alguna de las técnicas, como les digo, para resolver sistemas de ecuaciones. En este caso, como tiene dos términos que están iguales, puedo aplicar reducción. Lo que voy a hacer es restar las dos ecuaciones. 12 menos 12 da 0, menos 2xy menos 2xy también da 0. O sea que solamente me va a quedar menos x2 más y2 igual a 0. Despejando, me va a quedar que y es igual a x, o sea, me queda realmente y cuadrado igual a x2. Y me quedaría y igual a más o menos x, pero acordémonos que no me permite valores negativos. Por lo tanto, solo me quedo con la solución positiva. Y debe ser igual a x. Esta solución lo que voy a hacer es reemplazarla en la primera ecuación que tengo antes de hacer la simplificación. Reemplazamos y igual a x. En la ecuación 12 menos 2xy menos x2 igual a 0. Reemplazando y por x nos queda esta ecuación que no es otra cosa que, esto sería menos 2x2, menos x2 daría menos 3x2, el 2 se lo podríamos pasar del otro lado y me va a quedar que x igual a 2, dado que x cuadrado quedaría menos 12 sobre menos 3, que eso es 4, y raíz cuadrada de 4 es 2. En este caso, otra vez, solo tomo el valor positivo porque no podría tomar el valor x igual a menos 2 por ser una caja. O sea que x vale 2, pero como tenemos que y es lo mismo que x, pues y también tiene que ser 2. Reemplazando x igual a 2, y igual a 2, en la ecuación donde habíamos despejado z, al inicio del ejercicio, reemplazo entonces x por 2, y por 2, en la ecuación z igual a 12 menos xy sobre 2y más 2x, me va a quedar que z es igual a 12 menos 4 sobre 4 más 4. Y eso nos da el valor de 1. Por tanto, vamos a tener que las dimensiones de la caja van a ser que x tiene que valer 2 metros, y 2 metros y z 1 metro. El volumen entonces será al multiplicar 2 metros por 2 metros por 1 metro, que nos van a dar 4 metros cúbicos. O sea que con 12 metros cuadrados podemos construir una caja de dimensiones 2 por 2 por 1, cuyo volumen va a ser el 4 metros cúbicos, pero además es la caja que podemos construir con mayor volumen. Podríamos construir otras, pero esta sería la que tiene mayor volumen. Con esto entonces la idea es que ustedes realicen varios ejercicios y apliquen esta metodología, realizando varios ejercicios para entender cómo aplicar este método, que es un método bastante sencillo para la búsqueda de máximos y mínimos de funciones de dos variables.